Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Previo a una reunión que se celebró en Perú días atrás entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, el FMI dio a conocer unas cifras con relación a la región, a todo el mundo, en las que la región centroamericana ciertamente no presenta un panorama muy halagador, pese a que va a haber un crecimiento fundamentalmente de 3,9%, fundamentalmente porque Panamá es el país que digamos que más crece en la región, el que lleva la batuta. Vamos a analizar este tema. También es importante resaltar que según el Fondo Monetario Internacional, de los países centroamericanos, Costa Rica y El Salvador serán los que tengan un crecimiento menor, por así decirlo. Otros podrían calificarlo de otra manera. Vamos a dialogar una vez más con Jaime García, economista, analista político y financiero, diseñador del Índice de Progreso Social, a quien saludamos. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Y también el economista Melvin Garita de Costa Rica, experto en banca y finanzas, a quien también saludamos. Un gusto estar de nuevo en el programa. Jaime, empecemos contigo. ¿Está una vez más algún organismo internacional, económico internacional, dándonos malas noticias? Bueno, realmente estas malas noticias son parte de un entorno internacional más complejo. Por un lado, hablábamos en otra ocasión sobre los cambios estructurales de la economía china y cómo eso ha afectado a América Latina, cómo eso se ha reflejado en una caída en los precios de los commodities, de las materias primas. Y por otro lado, también vemos todavía los efectos de la gran recesión en los que Estados Unidos apenas está repuntando y bueno, la interrogante de lo que sería la economía europea. Entonces hablamos que los tres grandes motores de la economía mundial están arrancando en diferentes velocidades, no están coordinados y obviamente eso genera olas y afecta a economías que dependen de ellos como la latinoamericana y bueno, en este caso en la región centroamericana que está más apegada a Estados Unidos, claramente se ve que no hemos hecho un buen trabajo para crecer más alto, entonces es un crecimiento inercial el que estamos teniendo. ¿Son noticias malas? Bueno, sí, necesitamos crecer mucho más dadas las necesidades sociales que tiene la región, pero por otro lado, bueno, vamos creciendo. Entonces es una vez más ver este vaso como medio lleno, medio vacío. Hay cosas que se están haciendo bien, hay cosas que se podrían hacer mejor, pero una vez más el entorno internacional también está lleno de interrogantes, está lleno de incertidumbre y esperemos que en los próximos años también, como dice el FMI, haya ciertamente una recuperación. Ojalá así sea. Don Melvin Garita, dentro de ese contexto internacional hay dos países que han visto menguadas sus economías en razón de que sus exportaciones son muy importantes en cuanto a petróleo se refiere. Me refiero a Brasil y Venezuela. No deja de ser una paradoja que lo que para algunos países es beneficioso, me refiero a países como Costa Rica y centroamericanos, en cuanto a la reducción de materias primas como el petróleo, para países tan importantes como Brasil y Venezuela, signifique un deterioro de sus economías. Sí, definitivamente. Hay un concepto que los economistas han acuñado, que Brasil no necesariamente lo experimenta, Venezuela tal vez sí de una forma más importante, es el de enfermedad holandesa, y esto es básicamente que se depende o tienen una influencia, una materia prima, la exportación o producción de una materia prima en particular, un encadenamiento muy fuerte en la economía, y pues algunos de estos países dependen de commodities, de materias primas de una manera muy importante, y cuando estos precios fluctúan a la baja, pues eventualmente se entran en problemas de crecimiento, incluso para el caso de Venezuela, por el tipo de economía como está siendo manejada, afecta también la parte fiscal de esos países. En general, esta desaceleración china ha golpeado de una forma mucho más fuerte a los países exportadores de materias primas,
pero a otros países, como bien señalaba usted, ha sido beneficioso. Para el caso de Costa Rica y la región centroamericana, que en términos generales es importadora neta de materias primas, pues esto ha hecho, lo que ha producido más bien es que se alivie el consumo de las personas, tengan sus ingresos les alcancen para comprar más. Y por ejemplo, para el caso específico de Costa Rica, las cifras de crecimiento del segundo trimestre de este año reflejan que hay una demanda interna. El consumo de las familias y las empresas en Costa Rica estuvo creciendo bastante, o a una tasa bastante saludable, a pesar de que la economía todavía se mantiene creciendo por debajo de los niveles a los que nos tiene acostumbrados. Jaime, la relación con China es sumamente importante, particularmente para naciones como Argentina, Brasil, un poco la misma Venezuela, aunque no tanto, pero no así en Centroamérica. Esto se refleja de alguna manera en que, menguado como sea, pero todavía hay un leve crecimiento. Sí, principalmente los países centroamericanos están más ligados a la economía americana. Y en ese sentido, el motor interno del consumo americano ha jalado a los países centroamericanos, y todavía lo podemos ver incluso de mejor manera en términos de la política monetaria de estos países. Si vemos estas tasas de crecimiento, vemos por ejemplo que Panamá, Nicaragua, Guatemala, la misma Honduras son más flexibles en su política monetaria. Entonces ellos pueden vender más baratos sus bienes, sus servicios a Estados Unidos. Por el lado de Costa Rica, estábamos leyendo hace también unos días que era una moneda que estaba ganando valor respecto al dólar, en caso contrario al de las otras monedas de la región. Y en el caso de El Salvador es una economía dolarizada, en donde se ha perdido este instrumental de política económica para hacer más atractivo los bienes y servicios de tu país. Entonces, la política monetaria, mientras más flexible, te puede ayudar a beneficiarte de estos ciclos económicos en los que tú puedes vender más barato y beneficiarte de que Estados Unidos esté creciendo cuando hay un escenario en que el dólar cada vez es más caro. Muy bien, vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.